Andrés Oppenheimer, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Hola Enrique, gusto en saludarte. Enrique, te quería compartir mi evaluación del viaje del presidente López Obrador, de su encuentro con el presidente Trump. Mi conclusión, Enrique, es que Trump ganó por goleada, por Por- varios motivos. En primer lugar, Trump logró lo que quería, que era una foto con López Obrador, deshaciéndose en elogios el uno al otro, porque eso le sirve como propaganda electoral, especialmente en estados como Texas, que van a ser claves para su posibilidad de reelección, donde aunque un pequeñísimo porcentaje de los votantes mexicano-americanos cambien de opinión y voten por él, esa imagen, esa foto, ese video, le va a ayudar a Trump a un poco contrarrestar los avisos publicitarios demócratas que van a venir diciendo mexicanos jamás voten por este hombre, por Trump, el hombre que construyó el muro, el hombre que quiere expulsar, deportar a los soñadores, el hombre que llamó a los mexicanos violadores y criminales, el hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este, esta foto, este video de la campaña de Trump con López Obrador le va a permitir a Trump decir cómo pueden decir eso, un poco contrarrestar las imágenes que van a mostrar en la campaña demócrata con imágenes de Trump con López Obrador y López Obrador diciendo este presidente Trump siempre nos trató con respeto, etcétera, etcétera. Eso, digamos, fue una victoria clarísima de Trump. En segundo lugar, Trump logró imponer su relato de que ha hecho algo en materia de política exterior, porque uno de los grandes problemas de campaña que tiene Trump es que en política exterior no tiene nada que mostrar. Su paz en el Medio Oriente, su plan de paz en el Medio Oriente nunca despegó. Sus famosas reuniones con el dictador de Corea del Norte nunca pasaron de ser fotografías publicitarias, realmente no logró absolutamente nada. En Venezuela, sus promesas de restablecer la democracia tampoco resultaron en nada. O sea, Trump no tiene nada que mostrar en política interior. Y entonces una de las pocas cosas que puede construir, puede mostrar como un gran logro de sus 3 años y pico de gobierno, es el TEMEC, este acuerdo con México, que no deja de ser el mismo acuerdo de antes con algunas pequeñas modificaciones, pero ahora lo va a poder construir como un gran logro de su presidencia. Entonces, Enrique, yo creo que Trump ganó por varios motivos y no hay que descartar un tercer un factor que es el coletazo. Tarde o temprano en la campaña, probablemente más temprano que tarde, Trump va a volver a arremeter con el muro, con los soñadores, con los indocumentados mexicanos, etcétera, etcétera. Y ahí, bueno, López Obrador puede quedar bastante mal parado. Y finalmente, Enrique, ahí por el otro lado, por el lado de López Obrador, hizo un discurso correcto, se extralimitó totalmente en los elogios a Trump, eso le va a revertir en contra, obviamente, pero una de las posibles consecuencias, Enrique, un posible coletazo ya más serio en los próximos meses, va a ser si los demócratas ganan esta elección, si Joe Biden es el nuevo presidente de Estados Unidos. Ahí López Obrador va a quedar bastante mal parado. Fíjate que ayer mismo, durante la visita, el principal colaborador de Biden en materia de política para América Latina, Juan González, tuiteó algo así como que López Obrador le ha dado un espaldarazo electoral a Trump. O sea, estas cosas los gobiernos las resuelven y estas cosas no dejan marcas eternas entre los países, pero si llega a ganar Biden, la Cancillería mexicana va a tener que empezar a trabajar de cero porque no se han ganado muchos amigos en el equipo de Biden. Sí, ¿Cómo lo ves? le convendría a México que ganara ahora Trump. Y en términos beisboleros, a propósito de los bats, fueron varias carreras entonces las que anotó el inquilino de la Casa Blanca, Andrés.
Bueno, como te decía, creo que Trump ganó por goleada. Quizás al presidente de México no le quedó otra que ir, porque obviamente este viaje fue pedido con insistencia por la Casa Blanca, por los motivos que te acabo de enumerar, pero creo que se pasaron un poco, el presidente López Obrador se pasó un poco en sus elogios, porque eso de que Trump siempre ha tratado con respecto a México, bueno, no hay que ser un politólogo ni un experto en política exterior para que eso, o sea, suene como un poco risueño, ¿no? El hombre que construyó el muro en la frontera, que construyó toda su presidencia, toda su campaña presidencial en base a fomentar el odio a los indocumentados mexicanos, el hombre que dijo que un juez que llevaba 3 generaciones su familia en Estados Unidos no estaba capacitado para tomar un caso que le concernía a Trump porque es mexicano, etcétera. O sea, hay una serie innumerable de ejemplos. Decir que ese presidente ha tratado con respeto a México, o sea, es difícil tomarlo en serio. Entonces, yo creo que si hay algo rescatable en la actuación del presidente de México en esta visita, fue su discurso para atraer inversiones. México necesita inversiones, o sea, la caída económica es brutal. Ahí la hizo bien, tuvo un discurso pro inversiones que México necesita muchísimo, pero claro, los inversionistas no son ingenuos si ese discurso no está acompañado de acciones claras, medidas contundentes para alentar la inversión. No creo que tenga mucho efecto. Y ya lo decías desde el miércoles, salvo por el tuit de Biden y algunos demócratas, la carta de los congresistas, pasó de noche, ¿verdad? Informativamente hablando, la reunión de López Obrador con Donald Trump allá en Estados Unidos. Sí, Enrique. O sea, en Estados Unidos el titular de primera plana sigue siendo la pandemia, si se abren o no se abren las escuelas, todos los escándalos en torno a los libros que están saliendo sobre Trump. Por cierto, los invito este domingo a las 7 de la tarde hora de México en CNN a ver la entrevista que le hice a John Bolton, el ex secretario de Seguridad Nacional de Trump, al que le pregunté también sobre México y sobre la visita de López Obrador. Pero en medio de todo esto, la visita aquí en Estados Unidos pasó totalmente desapercibida. Pues muy interesante será ver esta entrevista, mi querido Andrés. Gracias, te agradezco, Andrés Oppenheimer. Un Gracias, abrazo. Enrique. Hasta siempre. Hasta luego, muy buenos días.